Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Siento que llevo como 2 eternidades sin haber subido contenido al podcast, pues desde el año pasado y, y la verdad ya me hacía falta poder grabar algo. A veces encontrar tiempo es difícil. Tengo 2 niños pequeños, uno de 4 años y otro de 8 meses, 9 meses en este momento. Y mi esposa también trabaja en casa, entonces a veces es complejo encontrar los tiempos, pero ya tocaba, ¿no es cierto? Ya tocaba volver al podcast y bueno, aquí estamos. Vienen nuevas cosas. Yo ya he grabado varios podcasts porque ahorita hacia febrero, marzo vamos a tener una serie de entrevistas muy interesantes, entonces para que estén pendientes ahí en el podcast. Y bueno, como es un nuevo año, también uno está cargado de proyectos, de ideas, las cuales con todo el corazón y con toda la alegría les voy a ir compartiendo. Por ahora se están cocinando y no quiero contarlas hasta que estén un poco más materializadas, pero les agradezco un montón a todos aquellos que me han escuchado, que han llegado por recomendación de otros, simplemente porque estaban buscando un podcast sobre la Biblia, sobre la vida, y llegaron acá. Y la verdad es para mí una alegría cuando recibo mensajes de personas diciendo que es significativo el podcast, el mensaje. Algunas personas, no voy a decir que miles de personas, pero algunas personas, oye, ¿y cuándo hay un nuevo capítulo y demás? Entonces la verdad estoy muy agradecido porque me hace sentir muy apreciado, que valoren mis puntos de vista, que valoren mi opinión. Y bueno, les voy a ir contando de qué se va tratando a medida que se vayan poniendo en curso estos proyectos, dentro de los cuales uno que está cocinándose, que lo aprendí de mi amigo Tomás, tiene que ver con los libros que yo he escrito y que tengo en la plataforma de Amazon. Por ahora se está cocinando, pero ustedes pueden adquirir los libros ¿Qué gracia tiene la gracia y hemos pecado? En la versión Kindle, es decir, en la versión para la aplicación o el aparato Kindle. Pueden adquirirlo en Amazon, pero al parecer también existe una posibilidad para uno poner a Amazon a imprimir los libros si lo piden internacionalmente, lo cual ayudaría un montón en el tema económico, porque yo no sabía, honestamente no sabía, y yo lo que pensaba es que tocaba mandarlos desde aquí, desde Colombia a cualquier lugar del mundo, y eso es muy costoso, pero obviamente Amazon es una empresa gigantesca, entonces eso eventualmente va a ser posible que los libros lleguen a cualquier lugar del mundo, lo cual me alegra montones. Bueno, si están en Colombia, sí, no duden en contactarme. Algunas personas están pendientes, estaban esperando que acabaran mis vacaciones para que yo les envíe el libro de Hemos Pecado. Con mucho gusto lo voy a hacer. Y también de pronto vamos a reimprimir algunos más de Qué gracia tiene la gracia. Entonces, si tú lo quieres, puedes levantar la mano, me escribes en redes sociales y ahí te tengo en lista para mandar a reimprimir algunos libros. Muy bien, eso es como uno de los proyectos. Y entonces vamos a entrar en materia en el día de hoy. Y pensé, como hace tiempo veía que en el podcast una tendencia, y es que yo empecé en muchas ocasiones, y para mí es mucho más fácil predicar por series, más fácil porque me ayuda como a tener una dirección hacia donde voy y no me toca andar pensando como temas que voy a decir esta semana o algo así por el estilo. Entonces la serie me ayuda a tener una cierta estructura, y hace ratico no tenía una serie propiamente en un libro de la Biblia, ¿sí? Habíamos tenido series sobre el tema de la emocionalidad. Había hecho una serie a partir de la película Encanto, pero quisiera hoy empezar una serie sobre un tema, pero vamos a tocar en orden unas apartes de un libro de la Biblia. Entonces, el tema es los milagros. Esta serie se va a llamar así, simplemente Milagros. Y este episodio se va a llamar Milagros, Introducción. ¿Por qué hablar del tema de milagros para mí es tan importante? Lo vamos a hablar porque desde mi punto de vista es un tema esencial, y obviamente lo vamos a hacer a partir de un evangelio. Jesús
hacía milagros. Si algo tienen en común todos los evangelios es que nos mencionan, algunos en mayor, otros en menor medida, pero todos nos mencionan enseñanzas de Jesús, todos nos mencionan la muerte de Jesús y todos nos mencionan la resurrección de Jesús. Pero también todos nos mencionan milagros de Jesús. Entonces, yo siento que con esto de los milagros el tema de los milagros, hay dos polos que son opuestos y que nos pueden hacer perder de vista la esencia de lo que queremos decir. Por un lado, tenemos esos trasfondos religiosos que son sumamente ávidos por el tema de los milagros. Yo no niego que Dios pueda hacer milagros en el día de hoy, que básicamente los milagros son cuando algo se sale del status quo, cuando lo que nosotros esperamos que ocurra no sucede porque hay una intervención más allá de lo que nosotros podríamos explicar. Está bien, entonces es una anomalía, no es lo convencional. Pero entonces tenemos una parte y una facción, especialmente del cristianismo evangélico, que habla mucho de los milagros. Entonces la persona que tiene el don de la sanidad, entonces hace campañas de milagros, ¿no? Y hablan de noche de milagros, como si los milagros se pudieran programar. Y entonces, y digamos que es una parte importante. Entonces, cuando leen textos de esos de milagros, dicen, es que esto es lo que Jesús quiere, entonces vamos a orar por milagros. Y si tú no tienes milagros, es porque no tienes fe en tu vida. He visto gente que incluso, hay testimonios de eso, que hay una sección al final de Marcos que parece que es un agregado posterior según el estudio de la crítica literaria, se me fue el nombre. Bueno, del aparato crítico de la Biblia, es decir, de saber cuáles son los textos más antiguos y demás. Según parece que este fue un agregado posterior, el texto que dice que si alguno bebiere cosa mortífera no le hará daño. Eso está al final del Evangelio de Marcos, en las versiones más recientes, pero en las versiones más antiguas no estaba esa parte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahí pues probablemente no fue algo que escribieron originalmente, sino que se agregó posteriormente, no sé, por las creencias de alguna comunidad o algo así por el estilo. Entonces, hay testimonios de comunidades que, tomando esos versículos, dice, si no estoy mal, que si una serpiente los picaría no les haría daño o algo así por el estilo. Entonces yo leí, y fue una noticia hace unos años, de una comunidad donde el pastor, leyendo este texto, y se puso al frente una serpiente venenosa que lo mordió, y diciendo como, vean, esto es lo que dice el texto bíblico, no me hará daño, no me hará daño. El hombre terminó en un hospital, creo que incluso terminó muerto. Una cosa terrible, ¿no? Como por querer probar que esto puede pasar de la manera como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. Entonces tenemos ese extremo, donde pensamos que es un punto de vista muy místico, que es solamente para unos elegidos y demás, y muchos de nosotros, seamos honestos, me incluyo, que estamos en el otro lado, que somos más racionales a veces que emocionales, ponemos fácilmente un signo de interrogación en esa forma de entender los milagros. Ese es un lado. El otro lado, que de pronto mi tendencia sería más estar en ese lado, pero también creo que es malsano en un sentido, y es que leemos los textos de los milagros y como no caben dentro de la racionalidad, como no caben dentro de una explicación lógica que nosotros tenemos, entonces damos a veces maromas, desde mi punto de vista, maromas hermenéuticas para tratar de explicar lo que pasó, a pesar de que no lo dice el texto. Por ejemplo, cuando leemos la historia de la multiplicación de los panes, de los peces, algunas personas dicen que como
fue un chico que llevó una cantidad de panes y peces para toda una multitud. Cuando Jesús oró y dio gracias, lo que pasó es que la gente llevaba sus reservas de comida, entonces empezaron a compartir y fue el milagro de la generosidad. Esa es una interpretación, suena muy bonito y demás. El problema es que el texto no dice eso. Es decir, esto es una interpretación basado en la suposición, porque lo que dice el texto fue que Jesús dio gracias y que las personas cuando fueron a comer tenían suficiente. Entonces, ¿cuál es el problema? Así como los que quieren explicar los milagros y controlar y entonces decir que por la gratitud es que empiezan a surgir nuevos panes y todo, así como hay otros que en el otro extremo dicen, no, fue el milagro de la generosidad. Ambos están en el plano de la suposición, porque es tratar de explicar lo inexplicable, tratar de explicar el misterio, pero tratar de explicar algo que al final de la historia ni siquiera el texto mismo tiene explicación. En ese punto de vista muy racional se dice como, no, es que era porque en esa época la gente creía en eso y era normal para ellos hablar de milagros. Eso es muy extraño porque ahorita que acabamos de pasar la Navidad y todas las cuestiones, cuando le vinieron a José a decirle, es que tu esposa está embarazada de forma virginal, él no dijo, claro, obviamente, eso debió ser un milagro. No, él dudó porque él sabía cómo los niños venían al mundo, ¿sí? Entonces no fue como, sí, tan convencional. O los discípulos cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua, no dijeron, oye, claro, obviamente te habías demorado en caminar sobre el agua, ¿qué nota? Por favor, ¿me puedes decir? No, ellos tuvieron miedo, tuvieron temor, tuvieron pánico, porque fue una reacción normal a que el status quo se rompió. La forma normal de entender las cosas ya no existía más. Yo creo, honestamente, que esos dos extremos y todo lo que hay alrededor de ellos, en mayor o menor medida, algunos más extremos que otros, nos pueden hacer perder de vista el valor del tema de los milagros. Yo no pretendo explicar ni pretendo persuadir a alguien sobre la explicación de los milagros. Yo no pretendo hacer eso, ni creo que sea la intención del autor, ni mucho menos. Yo creo que a veces en estos extremos perdemos en esencia una pregunta, y es ¿por qué Jesús hizo estos milagros? ¿Y por qué tenemos el testimonio de estos milagros? Jesús hizo muchos milagros, muchísimos más milagros. El Evangelio de Juan dice que si se escribía todo lo que hizo Jesús, no cabría ni siquiera en todas las bibliotecas del mundo. Es decir, Jesús hizo muchas más cosas. Hay veces en los textos donde dice, y Jesús hizo muchos otros milagros, se dejan de forma genérica pero no se especifican. Así que tenemos que preguntarnos por qué de todos los milagros que hizo Jesús se nos dicen estos. ¿Por qué se nos hablan de estos y de esta manera? Entonces yo quiero abordar esa pregunta en esta serie. ¿Por qué tenemos el testimonio de estos milagros? Y quiero que caminemos juntos. Hay 15 milagros, pero pues no creo que vayamos a hacer una serie de 15. Sobre todo porque quiero que tengas una apertura en el corazón. No quiero que simplemente digas, bueno, ahora otro milagro y otro milagro o algo así, sino que yo creo que detrás de la narración de cada milagro hay un mensaje muy fuerte. En el Evangelio de Marcos, como dije, hay 15 menciones de milagros de distinto tipo. Y yo lo que deseo es que exploremos la pregunta ¿por qué? ¿Por qué está este milagro? ¿Cuál es el sentido de este mensaje? Y creo que una pista muy grande nos la da el comienzo del Evangelio de Marcos, porque ese es como lo que llaman en inglés el statement, como la declaración de intenciones de entrada, ¿sí? Y Marcos abre su evangelio con estas palabras, dice, comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo
de Dios. Ese es Marcos capítulo 1, versículo 1. Y empieza ahí, ese es el encabezado, ese es el título, pero más que un título, es una declaración de intenciones. Ahí hay varias palabras que aquellos que hemos sido cristianos por años, simplemente las leemos y con mucha frecuencia las espiritualizamos, que no creo que es la intención del autor, ni mucho menos. Dice, comienzo el evangelio. Por lo general, cuando leemos la palabra evangelio, por el trasfondo que tenemos, normalmente pensamos que son las buenas noticias para ir al cielo después de morir, ¿sí? Y no irte al infierno y cosas así por el estilo. Entonces pensamos que el evangelio se reduce a lo que va a pasar después de la muerte. Pero evangelio significa buenas noticias. Era una palabra que estaba íntimamente ligada con el Imperio Romano. Era el César el que daba y el que proclamaba el evangelio. Entonces, por ejemplo, venía un soldado romano, se paraba en la mitad de la plaza y gritaba evangelio. Y entonces toda la plaza se reunía y nos iban a contar buenas noticias sobre el emperador conquistó tales pueblos. Hoy en día el Senado eligió tales cosas para los ciudadanos de Roma. Entonces, evangelio eran las noticias de propaganda del César. Este era un término cargado políticamente y a eso se le une el hecho de que se dice Evangelio de Jesucristo. Algunas personas cuando leen Jesucristo piensan que Cristo es el apellido de Jesús, que se llamaba Jesús Cristo. No. Jesús Cristo, Cristo es la palabra griega que es la traducción de la palabra hebrea Meshiá. Entonces Cristo significa Meshiá y Meshiá significa ungido. El ungido no es un pastor que hace milagros. El ungido no es una persona súper especial. El ungido específicamente era el rey. ¿A quién ungían? Al que iba a ser el rey. Entonces, aquí fundamentalmente se está diciendo, esta es la noticia de Jesús, el rey. Y se dice Jesucristo, el Hijo de Dios. En esa época se pensaba que el primer emperador, Augusto César, fue Dios y todos sus sucesores son el Hijo de Dios. Este es un mensaje subversivo. Es decir, dentro de un sistema gobernado por el Imperio Romano, Marcos intencionalmente está utilizando palabras que estaban claramente ligadas con el imperio para decir, hay otro rey que no es el César, es Jesús. Y este rey tiene un mensaje por darnos. Entonces, creo que debemos leer los milagros desde ese punto de vista, porque los milagros están incluidos dentro de este evangelio, dentro de esta buena noticia, pero no del César. Sí, porque el César era precisamente el sistema de opresión. La gente estaba enferma, la gente estaba mal, la gente estaba necesitada. Este es un evangelio que viene a revertir lo que había hecho el sistema imperante en la vida de esas personas. Este es un rey que es distinto al César. Este es un rey distinto al rey que gobierna. Este es un rey que hace cosas no para su propio beneficio, sino para beneficio de los demás, y que no le interesa en muchas ocasiones que se le dé un buen nombre. Por eso Jesús constantemente hacía milagros y decía, no se lo digas a nadie. Él no le interesa alimentar su ego y que la gente le haga propaganda. No, este es un rey diferente al César. Así que creo que en esta introducción Marcos nos abre la mirada a cómo deberíamos interpretar también los evangelios. Deberíamos ver cuál es el mensaje subversivo que está detrás de esa narración. No solamente tratar de explicarlos para nosotros poder llevar a cabo eso, no simplemente dudar de que eso no puede ser así y hacer cualquier cantidad de maromas, sino mirar cómo estas acciones de este rey de una u otra manera subvierten el sistema imperante en el entorno. Entonces quiero animarte para que te enganches conmigo en esta aventura de ir estudiando distintos milagros a lo largo del Evangelio de Marcos
Y estoy absolutamente seguro que vamos a encontrar cosas que no solamente revolucionaron el entorno, sino que pueden revolucionar muchas cosas en nuestra comprensión de la vida, porque estas son las buenas noticias de Jesús el Rey. Espero, queridos amigos, que nos escuchemos entonces en el próximo episodio y como siempre me alegra enviarte un gran abrazo.